Buenas tardes, buenos días a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la primera conferencia de este congreso de macro y microalgas que está organizado por la Sociedad Chilena de Ficología. En esta primera conferencia nos va a ilustrar el doctor Saúl Blanco, que pertenece a la Universidad de León en España, sobre las diatomeas y su uso como bioindicadores. Bueno, él les va a presentar su charla, es el título, y nos va a contar sobre por qué son importantes estas diatomeas y cuál es su principal uso en la bioindicación. El profesor Saúl Blanco tiene una amplia experiencia en el tema de la diversidad y de la taxonomía de diatomeas y una amplia experiencia en el uso de estos organismos microscópicos en indicadores tanto de masa de agua, de calidad de agua, entre otros. Entonces yo creo que ustedes quieren escucharlo a él más que a mí, así que le voy a dar el pase al doctor Saúl Blanco para que presente su presentación. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a este congreso tan interesante. Yo quería hablarles un poco de mi tema de especialización de trabajo y de estudios, que es el mundo de la bioindicación con diatomeas. He titulado mi charla, como ven ahí, Bioindicación mediante diatomeas, presente y futuro, en la cual pues quiero dar una serie de pautas o de recomendaciones generales de cómo veo yo el asunto, cómo podrían desarrollarse nuevos métodos de cara a la monitorización del agua, de la calidad del agua, usando diatomeas en el futuro. Mi charla va a estar estructurada en estos puntos que ven ahí. Primero voy a hablar de un tema que me han sugerido que introduzca en esta presentación, que es el famoso mito del razonamiento circular, que parece que está implícito en el desarrollo de la vindicación, no solamente con diatomeas, sino también con otros organismos acuáticos. A continuación hablaremos unas palabras sobre un tema que yo creo que está poco trabajado todavía en la implementación de las métricas de diagnosis ambiental con diatomeas, que es el asunto de la sucesión en el epilitón fluvial, que es, como saben, de donde se obtienen las muestras de diatomeas que se utilizan para el control de la calidad del agua, sobre todo en ríos, pero también en otras masas de agua dulce. A continuación vamos a decir algo sobre cómo estamos calculando ahora mismo los parámetros autoecológicos de las diatomeas y cómo deberíamos hacerlo de cara a intentar mejorar la eficiencia de los métodos de biomonitorización de la calidad del agua con diatomeas. El cuarto punto quizás es el de más interés ahora mismo en la actualidad. Vamos a hablar un poquito de si merece la pena seguir implementando métodos basados en lo que yo llamo ahí la taxonomía tradicional o clásica, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo tenemos herramientas moleculares disponibles y que muchas veces van a suponer un salto cualitativo en cuanto a nuestra capacidad para diagnosticar la calidad del agua en los puntos de muestreo. Y para terminar, pues diremos algunas palabras sobre biogeografía de diatomeas y cómo eso afecta o puede afectar o puede, vamos a decir, modificar en algún sentido nuestra capacidad de conocer o de inferir el estado ecológico de las masas de agua dulce a partir de las comunidades de diatomeas. La bioindicación mediante diatomeas se basa en un hecho de todos conocido, que es la base de la ecología, ¿no? Sabemos que hay decenas de miles de especies de diatomeas, tanto dulceacuícolas como marinas, en todo el mundo, pero todas las especies tienen sus preferencias ambientales, en el sentido de que
no es lo mismo la comunidad de diatomeas que nos aparece en un río contaminado que en un río limpio. Por lo tanto, contabilizando e identificando las diatomeas que nos aparecen en una muestra de agua, en una muestra de pilitón fluvial, pues podemos retrocalcular, digamos, cuál es la calidad del agua en el punto donde se tomó esa muestra. Aquí se nos puede plantear una especie de razonamiento un poco circular, en el sentido de que sabemos que las diatomeas de un río concreto son indicadoras de, por ejemplo, mala calidad. ¿Por qué? Porque viven en un río contaminado. ¿Y cómo sabemos que ese río está contaminado? Porque tiene diatomeas indicadoras de mala calidad. Es una especie, como ven, de círculo vicioso, de razonamiento circular, que ha sido la base de críticas que se han hecho históricamente al proceso de biomonitorización, no solamente usando diatomeas, sino también otros indicadores. Puede recordar un poco a las críticas que se han hecho en otros contextos a la paleoecología o la paleontología. Una roca sabemos que es antigua porque tiene fósiles del Cretácico, por ejemplo, y sabemos que esos fósiles son del Cretácico porque la roca es muy antigua. Es decir, se establece otra vez ahí un razonamiento circular del que es difícil salir. ¿Cómo salimos de este razonamiento? Pues primero alegando que el hecho de que sepamos que un agua está contaminada no solo se debe a la naturaleza de la comunidad de diatomeas o de otras algas que tiene ese punto, sino que además sabemos que la calidad ambiental, el estado ecológico que se llama ahora del agua, no solamente depende de lo que sepamos de la comunidad de diatomeas que tiene, sino que también podemos usar otros indicadores que nos ofrecen una visión más sintética, digamos, del estado ecológico de una masa de agua, y además podemos analizar directamente la composición iónica de ese agua. Por lo tanto, nuestro conocimiento acerca de la calidad química del agua no solamente depende de la comunidad biótica que crece en ese punto, sino que además también contamos con otros indicadores. Y además hay que tener en cuenta que los indicadores basados en diatomeas ofrecen históricamente, y comparando diferentes ecorregiones entre sí, nos ofrecen resultados que son consistentes en el tiempo y en el espacio, por lo menos, como veremos a continuación, a pequeña y mediana escala. Un asunto que me parece de importancia capital a la hora de estudiar el uso y la aplicabilidad de bioindicadores basados en diatomeas es el asunto de la sucesión en el epilitón de los ríos. Todo lo que voy a hablar se basa básicamente en nuestra experiencia en monitorización de ríos, pero quiero que sepan que todo lo que podemos hablar en este campo pues es perfectamente aplicable a biomonitorización en otros ambientes acuáticos. Puede ser lagunas o puede ser aguas transicionales como costas o playas, pero me voy a centrar en la explicación básicamente en lo que nos encontramos en tramos fluviales. Resulta que cuando tomamos una muestra de diatomeas, no sé si conocen el método, es muy sencillo, se coge una muestra de epilitón de la biopelícula que crece sobre las piedras del lecho del río con un cepillito de dientes, por ejemplo. Claro, al hacer ese muestreo destruimos la estructura de la comunidad de diatomeas y de otras algas y de otros organismos perifíticos que están ahí viviendo sobre la roca, sobre la piedra del río, que no hay que olvidar que tiene una estructura que en ciertos casos se puede parecer a la estructura que tienen los distintos estratos en un bosque. En un bosque tenemos un estrato herbáceo, ¿verdad? Un estrato arbustivo y un estrato arbóreo. Pues en una comunidad de diatomeas pasa algo muy parecido. Tenemos un sustrato, entre comillas, herbáceo, que puede estar formado por pequeñas células de monorrafidas tipo coconais. Después, a medida que se suceden las distintas etapas sucesionales, aparece el estrato arbustivo, su equivalente, que sería en este caso pues, las pequeñas navículas, las fragilarias, y últimamente al final aparece el estrato, digamos, el equivalente al estrato arbóreo, que serían las células que se adhieren al sustrato mediante pedúnculos mucosos, como son las cimbelas, los confonemas, los encionemas. Esa estructura que aparece en la naturaleza queda destruida a la hora de tomar la muestra, y sobre todo hay que tener en cuenta de que estos distintos componentes de la comunidad epilítica no aparecen
a la vez, sino que van apareciendo sucesionalmente. Una pregunta que les hago yo a mis alumnos al comenzar las clases es ¿por qué utilizamos bioindicadores para conocer la calidad del agua en un punto? ¿No sería mucho más sensato, mucho más barato y mucho más sencillo medir directamente aquellas variables, aquellos parámetros que necesitamos calcular? ¿Por qué desarrollamos un protocolo que es muy complejo, que requiere de mucho esfuerzo, de mucho dinero, de mucha experiencia en la formación de microscopistas y en la identificación de diatomeas? ¿No sería mucho más sencillo simplemente directamente medir cuánto fósforo hay, cuál es el pH del río, cuál es la conductividad? La razón que justifica el uso de diatomeas o de otros indicadores es que las diatomeas en particular son capaces de integrar en la estructura de su comunidad la información ambiental recogida durante un periodo de tiempo largo, vamos a decir de 1 o 2 meses, en los cuales esos 2 meses ha estado creciendo y desarrollándose la comunidad de diatomeas en ese tramo del río. Sin embargo, si hacemos una revisión en la bibliografía, vemos que a la hora de comparar la calidad del agua con diatomeas con la calidad química del agua, el muestreo normalmente es simultáneo. Es decir, cuando uno quiere evaluar la eficacia de las diatomeas como indicadoras de la calidad del agua, lo que hace es tomar la muestra de diatomeas y simultáneamente, como ven ahí en todos los papers que he encontrado, simultáneamente coge una muestra de agua para ver si hay algún tipo de correlación entre la métrica de calidad con diatomeas y la calidad química del agua. Sin embargo, para eso no hacen falta las diatomeas, porque si yo quiero saber cuál es la calidad hoy en el día del muestreo del agua, pues no me hace falta coger la comunidad de diatomeas porque las diatomeas de hoy no reflejan la calidad química de hoy, sino que reflejan la calidad química promediada de las últimas 6, 8 o 10 semanas. Por lo tanto, la correlación que vemos y que se publica en los artículos científicos entre los indicadores de calidad, las métricas, los índices de calidad del agua basados en diatomeas y las diferentes variables, los diferentes parámetros ambientales, aunque normalmente son correlaciones estadísticamente significativas, son correlaciones buenas, se podían mejorar si tuviéramos en cuenta este hecho, el hecho de que las diatomeas que aparecen en un punto no son representativas solamente del estado ecológico del ambiente acuático en ese mismo momento, sino que se supone que han ido recopilando y recogiendo la información ambiental, por así decir, de por lo menos 2 meses, que es el periodo de tiempo que ha tardado la comunidad de diatomeas en desarrollarse. Nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que, para nuestra sorpresa, la mayor correlación entre variables químicas y métricas de diatomeas no aparece cuando hacemos la comparación con la muestra tomada simultáneamente, es decir, a tiempo cero, como ven ahí en el eje de las X, sino que la mayor correlación nos aparece comparando la comunidad de diatomeas actual con la química del agua recogida hace 2 meses. Y es curioso porque es ese justo el tiempo que recoge la literatura científica como el mínimo necesario como para que se desarrolle una comunidad epilítica madura en una piedra del lecho del río. Por lo tanto, una primera propuesta, que es una de las líneas de investigación que estamos desarrollando ahora mismo en mi laboratorio, es qué pasaría si, en vez de contabilizar a la hora de hacer un recuento de diatomeas para el cálculo de la calidad del agua en un punto, qué pasaría si, en vez de tener en cuenta todas las diatomeas que nos aparecen, solo tuviéramos en cuenta las más grandes. ¿Me explico? A la hora de calcular la calidad del agua con diatomeas, lo que hace el investigador es hacer una preparación microscópica, ¿verdad? E identifica y contabiliza todos los individuos de todas las especies que aparecen en esa muestra.
Sin embargo, ahí están mezcladas diatomeas que pertenecen a poblaciones, a especies que han aparecido en diferentes momentos a lo largo de ese periodo sucesional que hemos descrito en la diapositiva anterior. Sin embargo, al tener en cuenta solamente las especies grandes son especies altamente silicificadas, que tienen periodos de vida más largos y que por lo tanto han estado presentes en esa muestra de diatomeas durante un tiempo lo suficientemente significativo como para que sean representativas de la calidad del agua en ese punto de muestreo a lo largo de varias semanas o incluso varios meses. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la biomonitorización del estado ecológico, pues puede ser más interesante no tener en cuenta tanto las especies pequeñas, que son especies de ciclos de vida corto, que si bien reflejan el estado ecológico del momento del muestreo, quizás no tienen tanto que ver con el estado de la calidad del agua, las variables limnológicas que se han ido acumulando, por así decirlo, a lo largo de las últimas semanas o meses. ¿Cuál es el fundamento ecológico, el fundamento bioestadístico de la aplicación de métricas de índices basados en diatomeas o en cualquier otro grupo de organismos acuáticos? Como saben, es la famosa ley de Selford, también llamada la ley del nicho ecológico, que nos dice que si representamos gráficamente cualquier gradiente ambiental, cualquier variable ambiental en el eje de las X, la abundancia poblacional de cualquier especie, de cualquier organismo, tiende a adoptar la forma, como ven ahí, de la famosa campana de Gauss, la curva de distribución normal. Por lo tanto, toda especie, toda población animal o vegetal o de microorganismo, en este caso las diatomeas, tiene un óptimo, un punto a lo largo de ese gradiente ambiental que permite el máximo desarrollo poblacional de ese organismo, de esa especie, que coincide con la cima de esa montaña, ¿verdad? Y una cierta tolerancia, tanto menor esa tolerancia, tanto más restringida esa tolerancia, cuanto mejor indicador sea esa diatomea, esa especie de organismo, con respecto a ese valor concreto de la variable ambiental que estamos intentando monitorizar. Si en vez de en el eje de las X colocar un parámetro en concreto, colocamos una especie de sumatorio de integración de diferentes parámetros que podemos llamar calidad del agua o calidad química del agua, si lo prefieren, pues entonces tenemos un método perfecto para retrocalcular de alguna forma la calidad del agua que tenía una muestra o que se correspondía con una muestra de diatomeas a partir de la identificación de las especies que están ahí presentes y sabiendo cuál es el óptimo y la tolerancia ambiental de cada una de esas poblaciones presentes en esa muestra. Como no solamente tenemos una única especie en una muestra de diatomeas, sino que tenemos pues del orden de 20, 30, 40 especies, pues conociendo las abundancias relativas de cada una de ellas y además conociendo cuáles son sus parámetros autoecológicos, es decir, cuál es el óptimo y la tolerancia de cada una de ellas, podemos, como dice ahí, retrocalcular cuál era el estado ecológico, la calidad química del agua en el punto donde se obtuvo esa muestra. Ese es el fundamento del uso de cualquier organismo indicador para el análisis, la inferencia ambiental de la calidad del agua. Un ecólogo lo que haría es, sabiendo el valor del parámetro ambiental, calcular la abundancia. El estudioso de la biomonitorización lo que hace es el proceso inverso, sabiendo cuál es la abundancia de esa población o de esas poblaciones, de alguna forma inferir o retrocalcular cuál era el estado ecológico, el conjunto de variables limnológicas que caracterizaban ese punto de muestreo cuando se obtuvo esa muestra. Sin embargo, no hay que olvidar nunca que lo que hacemos a la hora de reconstruir ese tipo de curvas de respuesta, esos perfiles ecológicos, es modelizar el comportamiento ecológico de las especies como si la ley de Selford, la ley del nicho ecológico, fuera un modelo matemático perfecto
cosa que dista bastante de serlo. ¿Por qué? En primer lugar, porque sabemos que los perfiles ecológicos de los organismos no siguen nunca una curva de distribución normal. No la siguen porque no pueden seguirla. ¿A qué me refiero? Ven aquí en la diapositiva, a la izquierda arriba, una curva de distribución normal. Y si se fijan, esa campana de Gauss jamás adopta valores negativos con respecto al eje X. Nunca va a atravesar el eje de abscisas. Los matemáticos dicen que se aproxima asintóticamente sin nunca tocar la verdad a ese eje de las X. Eso nos está diciendo que incluso con valores negativos, en valores negativos del parámetro ambiental de la variable, por ejemplo, temperatura, por ejemplo, fósforo, por ejemplo, pH, sigue habiendo una población positiva de la especie de diatomea que estemos analizando. Por ejemplo, imagínense esa población de girosigmas que tenemos ahí a la derecha, pues el modelo matemático de la curva de Gauss me dice que sigue habiendo una población pequeña, pero no nula, de girosigmas cuando la concentración de fósforo en el agua es negativa. Es de menos 20 partes por millón, por ejemplo. Yo no sé en Chile, pero en España no tenemos ningún río que tenga concentraciones negativas de fósforo ni de nitrógeno. Por lo tanto, ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que ese modelo matemático teórico está bien para modelizar las curvas de respuesta, pero en ningún caso se puede reflejar la realidad, porque sabemos que como mínimo, las curvas de respuesta de los organismos no siguen la función matemática de la campana de Gauss, sino que por lo menos siguen la que tienen abajo a la izquierda, que es la función log normal, que como ven es una campana asimétrica con una larga cola de distribución a la derecha y que nace de cero, no nace de valores negativos, que son imposibles en muchos parámetros. En otros no, por ejemplo, temperatura sí que admite valores negativos, pero todos los parámetros que tengan que ver con concentraciones de sustancias, evidentemente nunca pueden adoptar valores negativos. Sin embargo, la campana de Gauss nos dice que teóricamente sí. Por lo tanto, ya es un primer error que asumimos sin darnos cuenta a la hora de intentar modelizar las curvas de respuesta de las especies de diatomeas con ese modelo teórico de la campana de Gauss. Cuando intentamos modelizar en la práctica, en casos reales, estas curvas de respuesta, estos perfiles ecológicos, nos damos cuenta de que ese modelo casi nunca se cumple. En algunos casos, como ven aquí en los gráficos de la derecha, pues algunas curvas sí que recuerdan vagamente la forma de una curva de Gauss, por lo menos una curva unimodal, es decir, una curva que tiene un pico, una única moda, ¿verdad? Pero en otros muchos casos, pues ven que la respuesta dista mucho de ser comparable o parecida a una campana de Gauss o una curva de distribución normal. Esto es así, ¿por qué? Porque aunque teóricamente todas las especies de diatomeas, todos los organismos en realidad se deberían de comportar así, el hecho práctico es que en casos reales las diatomeas no solo responden a cada parámetro ambiental por separado, sino que lo hacen de forma conjunta. Responden a todos ellos a la vez. Y muchas veces vemos que las variables limnológicas del río no son independientes, sino que muchas veces actúan sinérgicamente. O también estamos dando por hecho de que las diatomeas solamente responden a parámetros abióticos, cuando sabemos que son la base por ejemplo, de la cadena trófica o de la pirámide alimenticia del río. Es decir, si yo en un río, por sus características químicas, yo esperaría ver una población abundante de esa cimbela que ven ahí a la izquierda, y al hacer el muestreo me encuentro que las muestras de diatomeas carecen de esa especie, quizás no sea por el hecho de que el hábitat de ese tramo de río no sea el adecuado para el crecimiento de esa especie. Puede que lo sea,
pero la ausencia de esa especie en concreto de diatomea no necesariamente se debe a un cambio drástico en las condiciones químicas, sino porque igual un caracolito se la ha comido. Es decir, estamos obviando erróneamente las interacciones bióticas que se establecen entre diferentes especies, entre especies presa, digamos, y especies depredadoras, o entre las propias especies de diatomeas entre sí. Decíamos antes que la comunidad de diatomeas es una comunidad viva, es una comunidad dinámica, en la cual las especies de diatomeas también compiten entre ellas, por supuesto. Y muchas veces vemos exclusiones y desplazamientos ecológicos de una especie con respecto a otra porque es una especie más competitiva lucha mejor por los recursos, por los nutrientes, por la luz que otras, y ese tipo de interacciones interespecíficas e interespecíficas son totalmente obviadas a la hora de modelizar las curvas de respuesta de las poblaciones de diatomeas con respecto a las variables ambientales, que son la base de los sistemas de biomonitorización. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Que en la naturaleza, aunque teóricamente todo debería seguir la ley de Shelford, la ley del nicho ecológico que acabamos de escribir, pues en la práctica vemos que muy pocas veces se cumple este supuesto teórico. Vemos no solamente curvas unimodales, como la primera que ven ahí en esa lista, sino que a veces vemos una respuesta lineal. Vemos respuestas lineales sobre todo cuando en nuestro muestreo preliminar no hemos completado el gradiente ambiental completo. Esto pasa mucho, por ejemplo, en estudios regionales, en estudios en los cuales el tamaño muestral o bien el rango geográfico del estudio ha sido incompleto y por lo tanto no somos capaces de reconstruir totalmente la curva de respuesta de las poblaciones de diatomeas con respecto a los parámetros ambientales, al fósforo, al pH, a la conductividad. Y solo vemos una parte de la curva, la parte izquierda, la parte derecha, y por lo tanto nos da la sensación de que el perfil ecológico de esa especie se adapta más a una recta, ¿verdad? A una línea que a una curva unimodal. Porque solo estamos viendo una parte de la campana de Gauss, por así decirlo. Entonces nos parece que, por ejemplo, cuanto más conductividad, más abundante es una especie, cosa que es así hasta cierto punto, hasta que llega a un punto, se supone teóricamente por lo menos, que un punto de inflexión en el cual la población vuelva a decrecer a medida que aumenta el valor de ese parámetro ambiental. También encontramos curvas, como ven ahí, sigmoides, curvas bimodales. Cuando nos encontramos una curva bimodal, pues casi seguro de que nos estamos encontrando con una población mixta formada por dos especies diferentes o dos variedades diferentes de la misma cosa que responden de forma parecida, pero no igual, al mismo parámetro ecológico. ¿Cómo podemos responder a la hora de construir nuevas métricas basadas en diatomeas a estos efectos perniciosos, a estos detalles computacionales? Pues tenemos varias herramientas estadísticas a nuestro alcance que no sé muy bien por qué no se han divulgado lo suficiente, por lo menos a nivel de los estudiosos de las diatomeas. Tenemos, por ejemplo, el recurso de los famosos GLM, los modelos lineales generalizados, que es una forma de reconstruir estas curvas, pero con funciones de distribución que no parten de ningún requisito previo acerca de los requisitos, valga la repetición, de matemáticos de la respuesta de las poblaciones de diatomeas a los parámetros ambientales. En un estudio clásico que se publicó ya hace unos años, en el 2004, veo ahí, se comparó, por ejemplo, el óptimo y la tolerancia ambiental de varias especies de diatomeas siguiendo varias formas de reconstruir esos perfiles ecológicos. La forma clásica, que ahí llaman el método de las medias ponderadas, que es el que entiende y el que usa todo el mundo, y el método más novedoso en aquella época de los GLMs. Y se vio que
como era de esperar. La reconstrucción de los parámetros autoecológicos de las diatomeas con GLMs daba una imagen mucho más precisa, mucho más exacta de el óptimo y la tolerancia ambiental de muchas especies. Por ejemplo, ahí ven a la derecha el perfil ecológico de una diatomea muy conocida, Nitschke ubiqua. El método clásico nos decía que tiene un óptimo mucho más bajo que el que tiene realmente con respecto a un gradiente de fósforo total. Por lo tanto, ahí nos dan estos autores una pista de cómo se deberían reconstruir a partir de ahora, una vez que sabemos que las diatomeas y los organismos acuáticos en general no tienen por qué seguir esta ley de Selford, pues una forma mucho más inteligente y mucho más precisa de reconstruir estos parámetros ambientales es el uso de herramientas estadísticas alternativas, como vemos ahí, como los GLMs. O mucho más sencillo es la propuesta que se hizo unos años después para macroinvertebrados. Yo no, esto no lo he visto aplicado a diatomeas, que es simplemente optar por métodos no paramétricos. En el método clásico, en el método de las medias ponderadas, el óptimo es la media aritmética ponderada de los valores que adquiere la variable mental ponderada por las abundancias poblacionales de las diferentes especies. De la misma forma, la tolerancia se dice que es la desviación estadística, la desviación típica ponderada alrededor de ese valor medio. Pues bien, estos autores se dieron cuenta de que si el óptimo lo consideramos no como la media ponderada, sino como la mediana ponderada, es decir, el valor central, y la tolerancia, el rango de tolerancia, lo calculamos como el rango intercuartílico, es decir, del primer cuartil al tercer cuartil de la distribución, resulta que los parámetros autoecológicos calculados de esa forma reflejan mucho mejor la autoecología de las especies. Por lo tanto, no solo simplificamos el cálculo, porque como saben ustedes, los métodos no paramétricos en su cálculo son mucho más sencillos de computar que los paramétricos. No solo adelantamos en ese sentido, sino que además conseguimos unos parámetros autoecológicos referidos a cada especie mucho más precisos. También quería hablarles un poco de algo que se está poniendo muy en boga actualmente, muy de moda, que es qué papel deberemos jugar los diatomólogos tradicionales, por así decirlo, los diatomólogos que todavía analizamos las muestras con microscopio, qué papel deberemos jugar en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que los métodos moleculares se van a acabar imponiendo. Y si se dan cuenta, esa frase no la pongo entre interrogaciones porque estoy seguro de esa afirmación. Afirmo que los métodos moleculares se acabarán imponiendo a los clásicos, a los tradicionales, con el tiempo. En este sentido, ¿todavía la diatomología microscópica tiene algún papel que jugar de cara al futuro? Pues mi opinión, mi respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque realmente los métodos moleculares, aunque son quizás más eficientes desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista económico también, dan una respuesta más exacta y ponderando el esfuerzo a lo largo de todo el protocolo metodológico, quizás son más eficientes también en ese sentido, pero no son ni mucho menos la panacea. ¿Por qué? Como ven ahí, los métodos moleculares no funcionan bien y siguen sin funcionar bien, a pesar de que ya tienen algunos años de historia, ¿verdad? No funcionan bien para distinguir especies, complejos de especies, los famosos SIPEC complex, ¿no? Que llaman los diatomólogos, que ahora se llaman más bien especies crípticas. Las especies crípticas, morfológica y ecológicamente, que es lo importante, ecológicamente muy parecidas, no se consiguen separar bien todavía con métodos moleculares. La gran desventaja que tiene la taxonomía, la filogenia molecular con respecto a la clásica, a la tradicional, es que para asociar un determinado espectro ecológico a una especie,
esa especie hay que aislarla, normalmente también hay que cultivarla y por último hay que secuenciarla. Esos pasos nos los podemos ahorrar los ecólogos clásicos, por así decirlo, simplemente analizando muestras de diatomeas y sabiendo la química del agua en los puntos de muestreo. Se ha calculado que solamente no llega al 18% el número de taxones a nivel mundial que cumplen esas tres características y que son, por lo tanto, utilizables por los métodos moleculares. Y por último, como ven ahí, los métodos, los inventarios moleculares también están negativamente influenciados por los distintos protocolos metodológicos que existen para la propia extracción y secuenciación. Y nos damos cuenta de que muchas veces las diferencias que aparecen comparando diferentes resultados publicados a nivel internacional no se deben tanto a las diferencias en la composición de la comunidad de diatomeas como a diferencias metodológicas que han aplicado los distintos autores para obtener esos mismos resultados, ¿no? Por lo tanto, sí que el partido todavía no está ganado por parte de los molecularistas, por así decirlo, y los taxónomos clásicos, microscópicos, todavía tenemos mucho que decir a la hora de aportar nuestro granito de arena en el desarrollo de herramientas de biomonitorización basadas en diatomeas. ¿Cuál debe ser en este escenario que se nos plantea de cara al futuro, cuál debe ser nuestra respuesta? Pues desde mi punto de vista debemos intentar simplificar lo máximo posible nuestros métodos, nuestros protocolos metodológicos para ofrecer al cliente, por así decirlo, para ofrecer a las autoridades ambientales encargadas de la vigilancia ambiental de los puntos de muestreo de un método que sea eficiente, que sea robusto y que sea competitivo en comparación con los métodos moleculares. Por ejemplo, muchas veces me he preguntado por qué los diatomólogos que me estén escuchando sabrán me entenderán a lo que me refiero, por qué seguimos contando todos 400 individuos. El chip ese de contar 400 individuos parece ser que procede de un artículo publicado por Lund en los años 50, en el cual demostraba que contabilizando e identificando taxonómicamente 400 individuos se conseguía una representación significativa de la comunidad de diatomeas presentes en una muestra con un error de más o menos el 10%. Pero este valor, que se publicó hace casi 80 años, no ha sido revisado nunca en la literatura. Y sin embargo, hay algunos estudios que sugieren que bajar el umbral a 300 o a 200, hay algún artículo que incluso habla de que simplemente identificando y contabilizando 100 individuos, las métricas basadas en diatomeas son lo suficientemente robustas como para que sigan funcionando con un esfuerzo de muestreo, con un tamaño muestral tan pequeño como 100 individuos por muestra. Es más, yo no hablaría de un número límite, sino de ir adaptando el tamaño muestral a la riqueza, a la diversidad de la muestra. Es decir, reconstruir con curvas de acumulación de especies el número idóneo de individuos a identificar y a contabilizar para tener una muestra, una submuestra representativa de la muestra de diatomeas original en cada tramo de estudio. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es que a la hora de identificar taxonómicamente las diatomeas de una muestra, donde hay que tener especial cuidado y especial dedicación es en la identificación de las especies dominantes, porque muchas veces perdemos el tiempo tratando de identificar especies raras, especies exóticas, especies introducidas que aparecen eventualmente en algunas muestras, sin darnos cuenta de que el hecho de no tenerlas en cuenta, esas especies en nuestras preparaciones microscópicas, no significa un detrimento en el cómputo final del índice que, como saben ustedes, al fin de cuentas se traduce en un único valor, en un único número que califica la calidad del agua
en una escala predeterminada, ¿verdad? De 0 a 10 o de 1 a 20, y que ese valor final se va a ver muy poco modificado por el hecho de tener o no en cuenta especies raras. Por lo tanto, es ahí también un lugar donde podemos ahorrar tiempo y simplificar el protocolo metodológico en ese sentido. Es lo que yo hablo ahí en el segundo punto. ¿Por qué no considerar especies raras o especies pequeñas, como decíamos antes? Solo tener en cuenta especies de determinados tamaños o especies que superen un umbral de frecuencia de ocurrencia mínimo o un umbral de abundancia mínimo, ¿verdad? Se ha investigado bastante qué pasaría si cambiamos de nivel de resolución taxonómica, es decir, no identificar a nivel de especie o de subespecie, de variedad o forma, sino qué pasaría si usamos índices de diatomeas basados en géneros, por ejemplo, o más allá, o incluso en familias, o como el tema que está muy de moda ahora mismo, que son los traits, los famosos formas de vida. Eso simplificaría mucho el método porque, claro, pasaríamos de necesitar un periodo de formación en taxonomía de diatomeas de mínimo 2 años a tener a nuestra disposición técnicos microscopistas que pueden estar formados en la diferenciación de guilds, de traits de diatomeas en 2 semanas. Por lo tanto, es una forma también de simplificar el método en ese aspecto. Una pregunta que siempre me he hecho es ¿por qué no tratamos de imitar a los índices que han desarrollado nuestros compañeros que se dedican a la monitorización del agua con macroinvertebrados? Ya saben que muchos de sus índices, de los índices que aplican ellos, no necesitan contabilizar el número de individuos, sino que simplemente se dedican a anotar, a apuntar la presencia o ausencia de determinados taxones, determinadas familias de taxones, en este caso, en las muestras. Es un campo que, por lo que yo sé, nunca se ha explorado en diatomeas, pero que puede ser también una forma de simplificar nuestro método de trabajo. Y por último, hay que tener en cuenta de que muchas veces el resultado final del cómputo de índices de diatomeas no se trata de obtener una métrica, como decíamos antes, cuantitativa, un número, una nota que le damos de calidad. Es como si le hiciéramos un examen al río, como yo les digo a mis alumnos, en el cual le vamos a puntuar de 0 a 10. Pero realmente no se trata de eso, sino de que el objetivo final de la biomonitorización es poder no cuantificar la calidad del agua, sino calificarla, es decir, clasificarla. Y si el objetivo final es ese, pues eso nos ofrece también una forma muy sencilla y muy útil de simplificar el método, por ejemplo, aplicando, como ven ahí, un análisis de tipo secuencial. El objetivo sería que el microscopista, el técnico que está analizando esa muestra de diatomeas, tuviera a su disposición 2 listados de diatomeas, ¿verdad? Uno de aguas contaminadas, otro de aguas limpias, y fuera utilizando esos nomogramas que ven ahí y simplemente identificando y tachando especies en cada una de esas 2 listas. Y cuando llegara a un determinado valor umbral, que puede llegarse a él simplemente habiendo identificado y contabilizado 15 o 20 individuos, podemos ya diagnosticar el estado del agua como bueno o malo, con un esfuerzo de muestreo y con un trabajo mucho más sencillo del que venimos haciendo rutinariamente los diatomólogos. Hablo rápidamente de esto porque esto ya lo conocen. Muchas veces nosotros hablamos de ecoespecies a la hora de utilizar diatomeas como indicadores de calidad. Es decir, en una misma ecoespecie estamos introduciendo morfoespecies diversas que muchas veces estamos asumiendo erróneamente que tienen los mismos parámetros ecológicos, cosa que no siempre se cumple. Aquí a la izquierda ven un caso paradigmático que es el de Niche inconspicua, en lo que antiguamente se llamaba Niche inconspicuo, hoy sabemos que forma parte de un complejo de especies que están como 6 o 7 taxones ahí implicados, cada uno de ellos con su propio perfil ecológico. Si los sumamos todos en conjunto, esto hace que la ecoespecie Niche inconspicua tenga un espectro ecológico mucho más amplio del que debería tener
si realmente fuéramos capaces de resolver taxonómicamente ese complejo de especies. Otro caso que a mí me llama la atención es el caso, como ven ahí a la derecha, de Navicula cadoi. Navicula cadoi es una especie de diatomea que se parece muchísimo a Navicula veneta. De hecho, es igual que ella, la única diferencia con la famosa Navicula veneta, que es una especie de cosmopolita que vive en todo el mundo, que tiene una ecología muy conocida, afina aguas más bien ricas en electrolitos, es que esta Navicula cadoi morfológicamente es exactamente igual, pero con la salvedad de que su ecología, su espectro ecológico es totalmente diferente. Esta especie habita solamente en aguas oligotróficas, pobres en sales, y es uno de los pocos ejemplos de diatomeas que yo conozco que se definen, el diagnóstico de la especie es por caracteres exclusivamente ecológicos. ¿Eso qué nos quiere decir? Que lamentablemente una similitud morfológica, como pongo arriba, no significa una similitud ecológica. Podemos tener dos especies morfológicamente muy similares, pero que ecológicamente tienen comportamientos completamente opuestos. Y además hay que tener en cuenta el tema de la biogeografía. Antiguamente existía el paradigma de que todas las especies de diatomeas están en todo el mundo y que es el hábitat el que va seleccionando el hecho de que aparezcan en unos ríos unas y en otros otras, ¿verdad? Hoy sabemos que esto no es así. Las especies de diatomeas se comportan en este sentido como las especies de plantas superiores y hoy sabemos que hay muchos endemismos, que hay muchas distribuciones geográficamente delimitadas, como ven ahí en el mapa, un estudio reciente que se hizo con especies del género Hansia, y eso hace que los índices de diatomeas no sean de aplicabilidad universal en contra de la creencia popular. Quizás el índice más usado en todo el mundo es el famoso IPS. Nosotros tenemos ahí en el gráfico de la izquierda, ven, hemos contabilizado más de 30 publicaciones en las cuales se ha utilizado este índice, el IPS, para monitorizar la calidad del agua en diferentes ríos de todo el mundo. Y esto nos lleva al hecho de que, en contra de lo que pudiera parecer, el espectro ecológico de las especies no es inmutable, sino que va cambiando en el espacio y posiblemente también en el tiempo. Quizás el caso más paradigmático, ustedes lamentablemente conocen bien en Chile esa especie que ven ahí abajo, la famosa Didymosphenia geminata. Si buscan información sobre ella en los libros antiguos, pues verán que es una especie, una rareza florística, ¿verdad?, que aparece muy de vez en cuando y que solo vive en algunos lagos del norte de Europa, en lagos alpinos. Pues bien, hoy sabemos que vive en prácticamente todo el mundo y no es indicador en absoluto de aguas poco contaminadas, oligotróficas. Vive también en aguas ricas en electrolitos con niveles altos de fósforo. ¿Qué ha cambiado? ¿La autoecología de la especie o nuestro conocimiento sobre la misma? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio comparativo con una especie muy abundante, Agnanthidium pyrenaicum, y como ven ahí en la primera columna, pues para algunos autores el óptimo de pH le encuentran en aguas ácidas o el óptimo de pH lo pueden encontrar en aguas alcalinas. Eso significa que la misma especie, en función de su reparto biogeográfico, pues puede ser indicadora de unas condiciones limnológicas u otras en función de la curva de respuesta que tiene esa población a cada parámetro en particular en cada zona de estudio. Por lo tanto, primera moraleja que podemos deducir de todo esto, es mejor que importar índices procedentes de otras regiones que se han hecho a partir de muestreos que reflejan las condiciones ambientales de zonas que no tienen nada que ver con la nuestra. Mejor que importar índices, es mucho más sensato intentar desarrollar nuevas métricas basadas en floras regionales. Esa forma de trabajar tiene evidentemente la ventaja de que se mejora la diagnosis ambiental en cada cuenca hidrográfica. Ahí ven, por ejemplo, a la derecha que nosotros es lo que hicimos para la cuenca del Duero. El Duero es el río más grande de la península ibérica. Desarrollamos el DDI, que ven ahí a la izquierda, un índice desarrollado exclusivamente para nuestra cuenca. Comparativamente funciona mejor que el índice internacional, por así decir, el IPS.
tiene la desventaja, por otra parte, de que los resultados son difícilmente comparables entre diferentes cuencas, porque yo cuando voy a controlar la calidad del agua en un punto, quiero saber si los ríos de Chile contaminados tienen el mismo nivel de contaminación que los de España, los de Argentina, los de Australia, los de China. Por lo tanto, si utilizamos diferentes métricas, los resultados no siempre van a ser comparables entre diferentes ecorregiones. Quizás como punto ahí abajo, lo ideal sería utilizar únicamente especies cosmopolitas, si es que realmente hay especies cosmopolitas, cosa que ponemos en duda en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ya para finalizar, algunas recomendaciones de cara al futuro. Primero, como decíamos al principio de la charla, tener siempre en cuenta la evolución temporal de la comunidad epilítica, tener en cuenta que el epilito no es estático, sino que es dinámico y que va cambiando y va adaptándose a lo largo de los días, de las semanas, de los meses, a las condiciones ambientales del río, del agua del río, a lo largo del tiempo. Segundo, en ese sentido es siempre recomendable, cosa que nadie hace, yo incluido, yo me auto incluyo en esa comunidad, acostumbrarse siempre a mirar las muestras en vivo para tratar de calcular la proporción de frustros vacíos con respecto al total para ver si realmente la comunidad que estoy mirando es representativa de ese tramo fluvial. Tercero, calcular los parámetros autoecológicos de una forma más creativa que simplemente intentando adaptarlos al modelo de la distribución de Gauss, que como vemos no funciona en muchos casos. Cuarto, darse cuenta de que la riqueza y la diversidad no es en ningún caso un buen indicador ecológico de la calidad del agua. 5. Aprovechar las nuevas herramientas que tenemos a nuestra disposición, por ejemplo, los métodos moleculares, pero sin despreciar la taxonomía tradicional clásica basada en observaciones microscópicas. Sexto, explorar nuevas formas de simplificar el protocolo, como hemos visto, para tratar de ofrecer un método que sea competitivo con los métodos tradicionales. Y por último, séptimo, decir sí a los índices regionales, pero siempre que nos puedan ofrecer, en este sentido, resultados que sean comparables con los que nos ofrecen los métodos desarrollados en otras regiones. Y con esta parte, pues yo doy por terminada mi intervención. Si quieren hacer algún comentario, o no sé, me parece que es a través del chat, ¿verdad? Muchas gracias, doctor León, por la presentación, muy ilustrativa, muy informativa. Y hay un par de preguntas que le quiero hacer. Una de ellas es del señor Eduardo Guajardo en el chat, que dice: yo creo que las distintas curvas también podrían ser consecuencias de la teoría de nicho. Incluso seguiría la teoría de conservación de nicho al, al generar la bimodalidad. Por ejemplo, ¿es realmente necesario describir nicho solo a través de curvas normales? Sin duda, este señor tiene toda la razón, porque de hecho es una de las cosas que he intentado subrayar a lo largo de la presentación. Como hemos visto, en casos reales, jamás, muy pocas veces, salvo en cultivos puros, en los cuales sí que se puede elaborar una curva más o menos perfecta, en casos reales, en la práctica, casi nunca aparecen porque, como decíamos, estamos obviando el resto de interacciones que tienen las diatomeas con otros componentes bióticos de la comunidad del epilito, entre ellas, entre las diatomeas y entre ellas y el resto de la cadena trófica. Y además estamos suponiendo, partiendo de un supuesto erróneo, que es que las diatomeas solo responden individualmente a cada parámetro por separado. Como apuntaba nuestro compañero, sería mucho más sensato intentar hacer una reconstrucción multidimensional del perfil ecológico de las especies, cosa que por otra parte es más difícil de modelizar desde el punto de vista matemático, pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Hay otra pregunta de Sylvain Faugerón. Dice: muchas gracias por la conferencia.
la reconstrucción a posteriori de las curvas de respuestas a variables ambientales están basadas en correlaciones. Entonces su pregunta es, ¿cuál necesario o útil piensa que serían validaciones fisiológicas de forma experimental, estimando causa-efecto? Sí, es algo que se está empezando a hacer. Hay estudios a nivel ecofisiológico que intentan dar una visión mucho más general, mucho más sintética del estado ecológico de la masa de agua, no solamente teniendo en cuenta la comunidad de diatomeas, sino la respuesta de las diatomeas, por ejemplo, a la presencia de microcontaminantes, por ejemplo, pesticidas o plaguicidas o metales pesados. Es decir, intentar utilizar las diatomeas no como mero componente ecosistémico, sino como biomarcadores, no bioindicadores, sino biomarcadores de la presencia de estos microcontaminantes. La verdad es que es un tema que se está empezando a tratar en serio en la literatura científica a nivel internacional y que puede resultar en un complemento muy útil a la hora de desarrollar métricas de cara al futuro. Sí, sí. Ya. Yo igual tengo una pregunta así que me inquieta. A ver, teniendo así como en mente su presentación, su experticia, ¿cómo usted nos podría recomendar crear o llevar a cabo un programa de monitoreo, ¿cierto? Usando las diatomeas, que sea eficiente y a lo mejor tal vez no con tantos recursos económicos. ¿Me hago entender? ¿O se la... Yo diría que a la hora de la verdad, lo más eficiente para una región, por ejemplo, que empieza de cero, es precisamente eso, partir de cero. Es decir, no tener en cuenta experiencias previas que pueden haberse desarrollado en países, por ejemplo, en Europa o en España, sino yo siempre les recomiendo esto a mis colegas en Sudamérica, no tengan en cuenta, por ejemplo, nuestras floras regionales. Por ejemplo, la subaseflora famosa de los libros verdes, que todo el mundo conoce. Estaba muy bien, esos libros ya tienen 30, 40 años, ni siquiera nos sirven ya a nosotros. Lo que mejor se puede hacer, aunque a la postre suponga más esfuerzo, pero realmente es más sensato trabajar así. Partir de cero, es decir, empezar a hacer floras regionales sin ninguna presunción anterior, sin ningún preconcepto, digamos. Partir de cero, como que no sabemos nada, y empezar a identificar todo partiendo de cero, no solo a nivel taxonómico, sino también a nivel de los parámetros autocorrígicos de las especies. No es tan importante llegar a identificar taxonómicamente como llegar a identificar ecológicamente las especies, para ver cuáles son los taxones dominantes, aunque no tengan nombre, el nombre da igual. Eso ya se encargarán los taxónomos de darles nombre, pero sí que darse cuenta de cuáles son las cosas dominantes en los ríos de Chile, por ejemplo, y tratar de ir poco a poco, paso a paso, elaborando métricas, primero a nivel local, después a nivel regional y finalmente a nivel nacional para tener resultados que sean comparables y utilizables por las autoridades ambientales, por ejemplo, para el control de la calidad del agua. Sí. Interesante, un gran trabajo. Y yo igual tengo una pregunta en torno a ver, a estas nuevas aproximaciones moleculares que no son tan nuevas. ¿Cuán difícil es poder llegar a crear, por ejemplo, bases de datos que sean más polifásicas? Es decir, no solamente estas como GIFBank que usan solamente biología molecular, sino como hacer integrativo. Yo sé que es importante los estudios polifásicos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuán viable es crear una base internacional basada en la diatomeas? Eso que plantea usted se ha planteado muchas veces. A nivel internacional han surgido, por ejemplo, yo sé sobre todo de la experiencia europea, han habido numerosos intentos de llevar a cabo proyectos internacionales para hacer una especie de base de datos sistemática que compagine ambos componentes, el componente molecular de las muestras, ¿verdad? Y el componente morfológico. Las pocas veces que se ha intentado en serio ese planteamiento, se ha conseguido, pero no se ha conseguido a escala global. Es decir, solo se ha conseguido para muy pocos taxones, para los taxones dominantes, pero claro, intentar construir métricas de calidad solamente basadas en un 20% de taxones. El problema que tenemos con la diatomeas es que hay muchísimas especies, hay demasiadas especies, hay decenas de miles de ellas y todas ellas tienen alguna frecuencia de ocurrencia en
los distintos ecorregiones del mundo. Por lo tanto, como vemos que de hecho no, siguen patrones regionales, que no hay especies cosmopolitas, que no hay especies con reparto mundial, eso nos obliga a repetir el mismo protocolo metodológico en diferentes regiones. Por lo tanto, eso complica mucho la elaboración de ese tipo de bases de datos que menciona usted para la obtención de una visión polifásica de los mismos taxones, es decir, estudiar la misma cosa, lo que fuera, desde el punto de vista morfológico, ecológico y genético. Sí. Eso Yo sería encuentro un que ideal, pero se puede hacer para una entes. región. Sí, lo encuentro muy interesante porque, por ejemplo, acá en Chile, bueno, generalmente todavía se usan, ¿cierto? Los manuales de Langer Bertalón, de Ruth Patrick, entre otros, y ya son bastante antiguos, y ellos mismos, creo que Langer Bertalón también proponía que no se usaran sus libros para regiones como tan aisladas, entre comillas, decir acá Sudamérica. Bueno, es un tema muy interesante. Voy a revisar si hay un par de preguntas más. Eh, creo que no, a ver. Deme un segundo, está cargando nuevamente la plataforma. Ah, sí, acá hay una. Dice el señor Benítez Rodas, que es de Paraguay, si no me equivoco, dice, excelente presentación. Mi consulta es, cuando algunos parámetros físico-químicos tienen valores con distribución normal y las concentraciones de diatomeas tienen distribución de Poisson, ¿qué recomendaría para poder determinar correlaciones? Mucho más sencillo que intentar, a ver, desde el punto de vista matemático sería interesante comprobar los dos tipos de distribución que menciona nuestro compañero, pero desde el punto de vista práctico es mucho más sencillo y mucho más intuitivo no asumir previamente que esas distribuciones siguen un patrón matemático, simplemente intentar, como yo proponía en la presentación, utilizar, por ejemplo, GLMs. Los GLMs no parten de ningún requisito acerca de la naturaleza de la distribución de ambos componentes, sino que simplemente se basan en modelizar esa curva de respuesta mediante curvas de suavización, por ejemplo, en las cuales puede o no, o puede que no haya valores óptimos. En estudios comparativos se ha visto que esa forma de trabajar es mucho más, primero, es mucho más sencilla, porque los modelos computacionalmente son menos costosos, son menos exigentes, y segundo, proporcionan una estimación de los parámetros autoecológicos de las especies mucho más preciso, mucho más exacto. Es mi propuesta, lo que yo haría. Interesante. No hay más preguntas. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Realmente tienen ventaja las diatomeas para usarlas como bioindicadores o en términos de tiempo, recursos, son menos viables que los macroinvertebrados, por ejemplo, o los peces? ¿Qué cree usted en función de su experiencia? Tal y como están planteados los protocolos metodológicos ahora mismo, yo lamentablemente tengo que decir que no. No son, son eficaces, pero no son eficientes. Usted entiende la diferencia. Eficaz es Sí. que realmente me da un reflejo real de la calidad del agua, pero no son eficientes en el sentido de que exigen un esfuerzo metodológico, de formación del personal, de la elaboración de preparaciones microscópicas, de taxonomía, de un montón de elementos que hacen que, en comparación con otros métodos disponibles, los macroinvertebrados, los macrófitos, los peces, pues hayan quedado un poco relegados en una segunda posición. Por eso, gran parte de mi charla ha estado dedicada a intentar, desde mi punto de vista, desde mi opinión, cómo deberían encauzarse los estudios metodológicos en el futuro para tratar de simplificar lo máximo posible este procedimiento sin restar eficiencia al resultado. Yo creo que es Sí. posible. Muchas gracias por su presentación. Gracias por aceptar presentar en este congreso y gracias por mostrar su experticia. Y nos queda harto por hacer, por lo menos en Chile. Falta harto por conocer. Un placer. No hay más preguntas, creo, en el chat, así que yo daría por concluida su intervención y muchas gracias nuevamente. A su disposición. Gracias.